Muy buenos días. Es una alegría saludarles y comenzar la semana disfrutando de un exquisito mate argentino. Tal vez lo hagas con un café, tu devocional, tu encuentro diario con el Señor, y es realmente una bendición encontrarnos con el Señor día a día. Esta semana, en el capítulo 2 del Evangelio de Marcos, nos vamos a estar centrando en la autoridad del Señor. Y leemos del versículo 1 al 12, que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y corrió la voz de que estaba en casa. Y se reunieron muchos, tanto que ya no quedaba sitio ni aún delante de la puerta, y les hablaba la palabra. En esto llegan unos hombres trayéndole un paralítico llevado por 4 de ellos. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, abrieron un boquete en el techo encima de donde él estaba, y por la abertura hecha bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales razonaban en sus corazones: ¿por qué habla éste así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que razonaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y, tomando enseguida su camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto nada como esto. Si el capítulo 1 fue un capítulo donde pudimos ver el éxito de Jesús y cómo su fama se extendía abiertamente por todas las aldeas y en Capernaum como centro principal de actividades, este capítulo 2 va a ser el capítulo de la oposición. A medida que la fama de Jesús se va extendiendo, comienzan a surgir los interrogantes. Algunos comenzaban a percibir que el reino de Dios que se acercaba no consistía en el movimiento de grandes ejércitos, sino en una obra de gracia, de amor y de poder de Dios en los corazones de una humanidad que sufre. Probablemente también la envidia al ver el éxito de un maestro que no había pasado por las escuelas rabínicas de aquel día, pero sobre todo la incapacidad de los escribas para comprender la libre manifestación del poder de Dios entre ellos, mueve a estos dirigentes a llegar hasta allí. En las primeras 2 historias veremos primero el perdón de los pecados, en el caso del paralítico, y luego, mañana, la bienvenida al pecador, en el caso de Mateo el publicano. Sin duda, en Capernaum había mucha expectación, no solo por la presencia de Jesús, sino de los líderes religiosos y doctores de la ley que habían venido desde los alrededores, incluso quizá desde Jerusalén. Obviamente que la ciudad estaba alterada. Se oyó que Jesús estaba nuevamente en casa. Ahora, los doctores de la ley eran mirados también con veneración. La intención de ellos no era cuestionar su poder, porque era evidente, pero sí pretendían levantar desconfianza sobre su persona y su autoridad. Ahora, cuando hablamos de que el Señor se hallaba en casa, no sabemos si se refiere a su propia casa o
a la casa de Pedro. Puesto que la hospitalidad es una de las reglas básicas en el Oriente, la gente de Capernaum no esperó una invitación, sino que sencillamente acudió a la casa en multitud. Esto quería decir que algunos verdaderamente necesitados no podían acercarse a Jesús lo suficiente como para recibir su ayuda. Sin embargo, 4 amigos de un paralítico decidieron bajarlo por el techo, confiando en que Jesús lo sanaría. Y obviamente así fue. Este milagro de sanidad le dio a nuestro Señor la oportunidad de enseñar una lección importante en cuanto al perdón. Consideremos esta escena con los ojos del Señor Jesús. De pronto, algo comienza a caerle en la cabeza y en los hombros. Es tierra, polvo, trozos de ramas, que era lo que se utilizaba para hacer los techos planos que se utilizaban en aquellos días. Es que había unas personas que estaban abriendo un agujero en el techo. Y obviamente la caída de escombros interrumpiría la enseñanza que el Señor estaba llevando a cabo. Cuando el Señor alza la vista, ve a 4 hombres en el techo con un amigo enfermo. Las casas, como acabo de decir, tenían techos planos, a los cuales se podía llegar por lo general por una escalera externa. No sería difícil quitar los ladrillos, tablones y hierbas con que el techo estaba hecho y hacer un agujero de suficiente tamaño como para bajar a su amigo en una camilla. Tenemos que admirar varias características de estos hombres, cualidades que deberían también caracterizarnos a nosotros como pescadores de hombres. Por un lado, estaban profundamente preocupados por su amigo y querían conseguir ayuda para él. Tenían fe para creer que Jesús podía suplir su necesidad y además tenían fe de que lo haría. No se limitaron simplemente a orar por el asunto, sino que le pusieron pies a sus oraciones y no permitieron incluso que las circunstancias difíciles los desanimaron. Trabajaron juntos y se atrevieron a hacer algo diferente y Jesús recompensó sus esfuerzos. Qué fácil habría sido para ellos decir, bueno, no tiene sentido tratar de llegar a Jesús hoy, tal vez podamos volver mañana. Cuando nuestro Señor miró hacia abajo, vio al paralítico sobre su camilla e inmediatamente fue a la médula del problema del hombre, que era el pecado. Ahora, no toda enfermedad es causada por el pecado. En Juan capítulo 9, el Señor lo va a explicar a los discípulos claramente acerca de un hombre ciego de nacimiento. Pero evidentemente, la condición de este hombre era resultado de su desobediencia a Dios. Aún antes de sanar el cuerpo del hombre, Jesús comunicó paz y le anunció que sus pecados le eran perdonados. El perdón es el milagro más grande que Jesús realiza. Suple la necesidad más esencial, cuesta el precio supremo y da la bendición más grande y los resultados más duraderos. Porque enfermar podría volver a enfermarse, como nos enfermamos todos. Ahora, tanto los escribas, intérpretes autorizados de la ley, como los fariseos, miembros de una secta absolutamente estricta, llena de letra y sin amor, y los maestros de la ley, no tenían palabras de esperanza ni de perdón para las conciencias cargadas por el pecado. No consideraban siquiera posible dar una bienvenida a los pecadores. No brindaban oportunidades.
y tenían a la gente del populacho como pecadores impuros, inmerecedores de una relación con Dios. Por eso encontraron en las palabras de Jesús un argumento más que suficiente para escandalizarse, aunque en ese momento solo lo hicieron en sus pensamientos, según lo afirma el versículo 7. Fue el mismo Jesús el que sacó a la luz las críticas que ellos cavilaban en sus corazones. Para ellos el paralítico sufría las consecuencias de su propio pecado y según ellos creían no había esperanza para él, ni perdón, ni palabras de consuelo o restauración. Al decir dentro de sí, ¿por qué habla este así?, ponían en duda su autoridad. Pero al decir, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios?, cuestionaban su persona, la naturaleza de su persona. Por un lado tenemos que comprenderlos. El Dios encarnado está delante de ellos y era algo muy difícil de asumir. Incluso lo fue para los propios discípulos. Por otro lado, tenemos que señalar que Jesús jamás consideró el pecado como algo de poca importancia. Nunca lo trató con liviandad, jamás dijo, tienes un complejo de culpa, olvídalo. Jesús consideró el pecado como un desvío inexcusable de la santa ley de Dios, como algo que tiene el poder de ahogar el alma y de hundir la vida en la desesperación y la desesperanza. Y por la forma en que Jesús le habló, es posible que en este caso su dolencia sí tuviera que ver con el pecado. Aunque como hemos dicho recién, en otro lugar, en Juan capítulo 9, verso 2, el Señor aclararía que eso no siempre es así. Ahora, la señal obvia, clara, manifiesta del poder y la autoridad de Jesús se manifestó en la sanidad de aquel hombre que llegó hasta allí traído por 4 amigos. Aquel encuentro acabó con una expresión de asombro y alabanza por la que Dios fue glorificado. Como ellos, los que hemos visto el poder de Dios, damos gloria a Dios. Jesús afirmó su deidad no solo al perdonar los pecados del hombre y sanar su cuerpo, sino también al aplicarse a sí mismo el título de Hijo del Hombre. Este título se repite 14 veces en el Evangelio de Marcos y 12 de estas referencias se hallan después del capítulo 8, cuando Pedro confesó que Jesús es el Cristo. Ese título, Hijo del Hombre, era un título mesiánico, que lo encontramos en Daniel, capítulo 7, versículo 13 y 14, y los judíos lo interpretarían de esa manera. En el contexto de todos los evangelios, Jesús es llamado así aproximadamente 80 veces. Era Dios hecho hombre, era el Mesías que venía a traer perdón, esperanza y salvación. Mi oración escrita esta mañana es, amado Padre, qué maravilloso milagro hace Jesús aquí. Qué hermoso ejemplo nos dan esos 4 amigos que traen al enfermo y qué testimonio del poder y la deidad de Jesús al revelar los pensamientos de aquellos religiosos y al mostrar su poder para sanar y su autoridad para perdonar. Hoy le bendecimos, le alabamos y adoramos con todo nuestro corazón. Amén y amén. Que el Señor os bendiga. Manteneos bendecibles, sabiendo que lo que te deleita te dirige. Hasta mañana.